Saludos y muy buenas tardes. Por acá les acompaña el doctor Luis Belloso, facilitador de esta asignatura denominada Investigación de Mercado, la cual vamos a estar desarrollando. Voy a compartir la programación de la planificación de actividades para dar la orientación efectiva en función a desarrollar. A considerar las unidades 1 y la unidad número 2. La unidad número 1 titulada la investigación de mercado y la unidad número 2, un peso o una forma de tope para cargar la actividad con un porcentaje que tiene que ver con la elaboración de esta es una participativa por ejemplo para ejecutar la investigación de mercado con base a ciertos determinados productos o un determinado servicio. La llamas práctica pues, para una determinada organización. Allí vemos entonces, lo vamos a ejecutar, lo vamos a presentar el 26 de julio con una ponderación del 40%. Consideramos ahí entonces la sumatoria y tenemos un 100% en nuestra ponderación de evaluación. La actividad de nivelación va a ser desarrollada entre el 11 de agosto, perdón, y el 16 de agosto, y vamos entonces allí a poder nivelar o el corte, la unidad. Vemos entonces que esta actividad de nivel hemos cumplido con algunas de las actividades evaluativas de 1 o la actividad evaluativa número 2, o si quieren mejorar una nota que el resultado fue efectivo, entonces se les presenta la oportunidad de desarrollar nuevamente la actividad. La aplicación de actividad ya se encuentra cargada en la plataforma, igual que todo el material que tiene que ver con la actividad evaluativa número 1. De inicio al desarrollo del periodo. Algo que me quiero llamarlo a la red que se les presenta es sugerida, no es obligatoria. Cuando ustedes se les presenta un artículo o una actividad a desarrollar, pero ustedes esa actividad la deben nutrir con otros textos. Ubiquen los textos que ustedes, de los textos que ustedes investiguen, se encuentran de marketing, de bastante data en el mercado, en el mercado, pero ha sufrido actualizaciones. Entonces ha estado tiene la última actualización, presenta elementos clave bajo los cuales lo vamos a estar determinando y desarrollando en forma efectiva. Y entonces esta bibliografía actualizada que se les, por favor, vemos entonces qué es la función que conecta en todas las organizaciones. Los consumidores, los clientes y el público. Con qué de la información que emplea, el marketing y el marketing es un proceso clave. Especifica la información que se requiere para analizar todos los temas que hemos visto, todos los puntos de los cuales tratamos, pero también diseñar técnicas que permitan recabar la información, dirigir y orientar el proceso de recopilación de datos, analizar los resultados obtenidos y, por supuesto, comunicar los hallazgos y sus implicaciones. Esta definición está porque integra todas las aristas o todos los elementos clave en gestión, recopilación, análisis, difusión y uso de información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas. Entonces vemos como que la investigación de mercado es un elemento que con la finalidad de visualizar cómo se ejecutan estas actividades y, por supuesto, la organización y cómo se va a complementar estas. Los objetivos o tres grandes objetivos. El de la estudio de mercado, que se basa entonces en satisfacer las necesidades del cliente en todo momento. El segundo objetivo es un objetivo económico. Tiene que ver entonces con la finalidad de éxito o fracaso que pueda obtener un servicio o la reconducción de un nuevo producto. La efectividad en la acción financiera que tienen los clientes, como esta información financiera va del posicionamiento del servicio o de la organización. Tengo que tiene que ver con el es adecuada. Yo cambio adecuada por efectiva planificación de recursos humanos, financieros, logísticos, operacionales, con soporte a la actividad de marketing, con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado en el tiempo estipulado. Es decir, que hay un inicio y un final, y ahí entonces se va a evaluar la representatividad de los resultados obtenidos. Entonces, fíjense cómo el objetivo administrativo complementa el económico y el económico complementa el social, y la triangulación que ejecutan o que arman estos tres es la acción clave para la efectividad en la investigación de mercado o en la investigación de marketing. Los tipos de investigación de mercado que encontramos o los tipos de investigación de mercado que nosotros podemos ejecutar van a estar en función de que, primero, la investigación de tipo exploratoria. Identifica entonces que tenemos la necesidad de explorar. No vamos a identificar, sino que vamos a explorar, vamos a conocer. Es como que una exploración inicial. Y tiene como finalidad proporcionar mayor conocimiento o la veracidad del conocimiento sobre el fenómeno que se desea estudiar, por lo que no involucra una hipótesis previa. Por medio de este tipo de investigaciones se puede llegar a obtener una hipótesis de aquello que nosotros no conocemos
y por lo cual estamos investigando. Por ejemplo, se desea lanzar una nueva versión de un perfume. Entonces, necesitamos la orientación efectiva de cuáles son los gustos y preferencias de nuestros consumidores, pero ya tenemos una orientación previa, un conocimiento previo. Ahora queremos lanzar en una vez que vamos a realizar la exploración. Ahora, un caso más concreto es que nosotros queremos lanzar al mercado un perfume que se va a adecuar al pH de la piel. Entonces, ese tipo de perfume no existe en el mercado. Y como no existe en el mercado, bueno, esa es la hipótesis, la información que manejamos, que no existe en el mercado. Y como no existe en el mercado, entonces necesitamos aprender, indagar de todos esos elementos clave que nos van a servir para determinar cuál es la característica distintiva y la composición de ese perfume que se adapta al pH de la piel y se va a desarrollar acciones o su duración en función al pH de la persona. Entonces allí vamos a explorar, estamos haciendo una investigación de mercado de tipo explorativa, porque tenemos que indagar la composición química, la participación en un panel de control, cómo las personas, cuánto estarían las personas dispuestas a cancelar por nuestro producto, entre otros elementos. Después tenemos la investigación descriptiva, ya conocemos la situación, ahora sí la vamos a describir, como su nombre lo dice. Este tipo de investigación es empleada por los expertos en mercado para describir los hallazgos encontrados al medir variables de interés, tales como hábitos de los consumidores, la percepción frente a nuevos productos, la opinión de la audiencia sobre nueva publicidad que se piensa utilizar o emplear, entre otros elementos característicos de este proceso de marketing. Otro tipo de investigación de mercado es la investigación causal, que este tipo no es muy utilizada en los estudios de mercado debido a que es una técnica de investigación de observación a través de experimentos y en ocasiones no nos es fácil desde el punto de vista de marketing realizar experimentos por el alto volumen de personas o la alta cantidad de población que debemos abordar para determinar la veracidad y los elementos conclusivos del experimento. Entonces, se puede utilizar, pero son muy contados los casos donde ha resultado altamente efectiva. ¿Por qué? Porque vamos a determinar la causa de determinados, cómo determinados efectos pues, me pueden modificar una determinada causa, me pueden modificar una causa en un fenómeno. Entonces, es complejo, porque en función al marketing los gustos son subjetivos, en función a los productos en el mercado nos encontramos que con los consumidores los gustos son subjetivos. Un perfume que me gusta a mí no le puede gustar a una persona. De pronto es una bebida, a mí me gusta el té, pero a mí me gusta más caliente que frío. De repente una comida me gusta más con sal que con menos cantidad de sal. Entonces, cuando estamos explorando esta investigación de mercado de tipo causal, no es aplicable a todos los escenarios. Entonces, se trabaja este tipo de investigación con grupos de observación, los cuales no tienen ningún estímulo en el estudio, es decir, son inertes, no se suman a su representatividad o relación. Asimismo, se necesitan de grupos experimentales a los cuales se les va a aplicar el estímulo. La finalidad de este tipo de estudio, entonces, es identificar si existen cambios o variaciones entre los grupos de observación y los grupos experimentales en función a los estímulos que nosotros les estamos dando para determinar la racionalidad del producto y la relación que se da. Para entonces que nosotros que podamos desarrollar esta investigación de mercado, tenemos que darle una estructura a ese definir cuál es el problema. Delimitar el problema tomando como insumo la información disponible y el diálogo clave con las personas. Segundo, enfocarnos de lo que nos dice la teoría. Entonces, cómo se está comportando, qué nos dice la teoría en función a la situación objeto de estudio para que estamos abordando en relación al problema que ya hemos determinado. Nos vamos a conseguir con hallazgos anteriores, lo que conocemos como antecedentes, y debemos entonces desarrollar un conjunto de elementos claves que nos vayan a permitir darle todo el basamento científico a este estudio de mercado. Como fase número 3, vamos a desarrollar el diseño de la investigación. Entonces, consiste en establecer el enfoque metodológico, los procedimientos y las herramientas que nosotros vamos a considerar como efectivas para el desarrollo del estudio. Tenemos presente entonces el tipo de investigación que ya lo vimos anteriormente, los procedimientos que vamos a utilizar para la recolección de datos, así como los instrumentos que vamos a utilizar, las técnicas que vamos a emplear,
¿Cómo vamos a cuantificar la información para después calificarla? ¿Cómo va a ser la recopilación de los datos, o sea, la planificación de la recogida de datos para posteriormente preparar o las matrices y recurrir al análisis de los datos que ya hemos obtenido a través de la información perdón, recurrir al análisis de la información que hemos determinado porque ya los datos han sido procesados? Y como último, entonces vamos a la elaboración del informe, que vamos a presentar la exposición de los elementos que se han hecho presencia en la indagación, bajo los cuales nosotros vamos a determinar entonces cuáles son las situaciones que están, o cuál es, perdón, la situación que está originando ese problema, cuáles son los elementos intervinientes, cómo ha sido su desarrollo, cómo es la percepción de los clientes y, por supuesto, cuáles deberían ser las acciones a ejecutar esa propuesta de acción para solucionar la problemática o el problema que se está presentando. Tenemos entonces que la investigación de mercado se ha desarrollado durante muchísimo tiempo y podemos ver cómo ha sido este paseo a través de los años. Antes del año 1910, entonces, era la fase se relacionaba con la estadística industrial, censos para obtener información sobre el desempeño o desarrollo de algunas organizaciones. Entre 1911 y 1920 se incorpora al desempeño y desarrollo de las organizaciones para incorporarlo a la fase de las ventas, para determinar allí la intencionalidad de estudiar qué mueve a los consumidores. Entre 1921 y 1930, la fase de formularios para incorporar la medición a través de elementos ya escritos que van a describir el nivel de conocimiento de los nuestros consumidores en función a un determinado tema o cómo visualizan una determinada situación. Entre 1931 y 1940 se le da entonces la fase del muestreo, considerando que ya podemos aplicar a un grupo seleccionado como tal para determinarlo con características de representatividad. Entre 1941 y 1950 se encuentra la fase científica, donde se le termina de incorporar los elementos del método científico como acciones claves para la rigurosidad de la investigación de mercado. Entre 1951 y 1960 se desarrolla, pero ya la fase de experimentación. ¿Por qué? Porque se comienza a indagar y también ejecutar un conjunto de acciones claves para determinar la efectividad de la investigación de mercado, pero acciones en los gustos o percepciones de los consumidores. Entre 1961 y 1970 comienza una fase tecnológica, porque es cuando se inicia el boom de aquellos grandes computadores y es cuando se inicia el proceso de automatización por parte de las grandes organizaciones. Entre 1971 y 1980 comienza el estudio de las necesidades del consumidor y cómo se puede abordar como parte de la investigación de mercado. Entre 1981 y 1990 ya hay una percepción de la importancia del servicio y se compara el servicio en la investigación de mercado. Entre 1901 y el año 2000 es la fase de inicio del marketing electrónico, que es el marketing 5.0 que conocemos en la actualidad. Desde el año 2001 al año 2010, la fase de la gerencia de las comunicaciones integradas, porque se evidenció la necesidad de desarrollar esa sinergia con los consumidores y la investigación de mercado es de un área vital para esa actividad. La evolución entonces, ¿cómo ha evolucionado? Lo vamos a ver ya no tan periodos tan cortos de tiempo que lo estamos viendo aquí por décadas, sino lo vamos a ver desde el año, por ejemplo, 1824, que es cuando a nivel mundial se realiza la primera encuesta de investigación de mercado realizada en Pensilvania, que fue una encuesta electoral para determinar entonces en aquel momento la intencionalidad de voto hacia un candidato. En el año 1879 se realiza la primera investigación de mercado relacionada con las tomas de decisiones de marketing a través de una agencia publicitaria y fue una encuesta simple entre funcionarios estatales y locales para determinar los niveles esperados de producción de cereales. Entonces, fíjense, como allí ya se comenzó la orientación efectiva de las actividades de marketing. En el año de 1859, se unieron investigadores académicos para determinar entonces cuáles serían los elementos clave de las encuestas por correo para estudiar la publicidad. O sea, cómo a través del correo se hicieron llegar encuestas, estas encuestas se regresaban al ente que las emitió y la retroalimentación de la respuesta entonces permitió darle una orientación más efectiva a la publicidad.
y se determinó para aquel entonces un índice de efectividad en la respuesta del 10%. O sea, del 100% de de las encuestas enviadas, un 10% se fue recibido efectivamente y remitiendo. Entre 1900 y 1920 se inicia la demanda en función a un nivel alto de consumo. Hay un incremento en la producción porque comienza la producción en serie, los mercados se hacen más grandes y distantes, por lo cual se requiere entonces más compra de los consumidores. En el año 1911 se crea el mercado en una institución, es decir, en una organización, y fue en Curtis Publishing Company donde quienes se centraron en la organización formalmente establecida. Entre 1920 y 1950, Percival White desarrolló la primera aventada hacia los problemas comerciales. Entonces, hubo una necesidad de una sistemática y cohesionada investigación de mercado para determinar la efectividad del estudio. No se recurrieron a parámetros matemáticos o estadísticos para determinar su medición, solamente fue de orden cualitativo. La investigación de mercado se tiene como entonces como características claves la evolución a través de los productos Campbell, donde entre los años 1900 y 1920, originalmente con la sopa Campbell, se determinó colección, pero también las rutas de ubicación para determinar la efectividad en el posicionamiento de los productos. Entonces, fíjense cómo el público meta pasó a un público objetivo a través de la investigación de mercado. Entre el año 1930 y a finales de esa década se determinó entonces el inicio de la incorporación de la investigación, pero a nivel de encuestas, lo cual desarrolló un concepto activo de participación de mercado, convirtiendo entonces los primeros elementos clave a través del radio y la televisión para incrementar la variabilidad, efectividad en la penetración de un mensaje para marcar la tendencia de un producto o de un servicio. A finales de 1930, tales que permitieron validar el posicionamiento de la investigación. Ya se crearon los primeros grupos de sondeo, determinó entonces la efectividad de las muestras aleatorias para abordar grupos más pequeños y consolidar la acción de la investigación de mercado. Entre 1950 y el año 2000 se da un mercado de consumo, se le da una alta importancia al precio de los productos, pero también una relativa importancia a la investigación de mercado para marcar la orientación hacia el precio. Se determina entonces que para elaborar esos productos se necesitaba el condicionamiento a través de que la determinación de los factores que originaban las compras por parte de los consumidores. A partir de mediados de 1950 ya se comienza a hablar de la segmentación de mercado y se da origen a otras investigaciones para conocer la efectividad de este tipo de investigaciones. En el año de 1960 se le comienza a dar un auge a los métodos matemáticos, a los modelos estocásticos y marcovianos, que van a permitir entonces determinar la efectividad en la formulación del aprendizaje y cuando comienza el uso de las computadoras para determinar la cuantificación y la masificación de los datos en la investigación de mercado. Entre el año 2000 y el año 2010, el Internet, con su participación activa, su despliegue, dio origen a lo que son se consiguen con las investigaciones en línea a través de encuestas enviadas por correo electrónico o ya los de este floreciente uso de los celulares para la época. El rápido acceso a la información entonces permitió que las organizaciones pudieran desarrollar sus procesos decisorios en forma efectiva, conociendo la respuesta de los consumidores en forma inmediata. A partir del año 2010, la Big Data se determinó como un elemento clave para analizar el acceso a la información y las características representativas de esta información en grandes volúmenes. Entonces podemos concluir que los estudios de mercado deben realizarse periódicamente para evaluar el desenvolvimiento de una o de varias organizaciones con la finalidad de formular medidas de ajuste que optimicen su desempeño. El éxito de todo negocio dependerá del nivel de conocimiento que se tenga para tomar las decisiones en forma acertada en función a las necesidades del cliente. No conocer el mercado genera una miopía gerencial, es decir, no existe una visualización efectiva, lo cual conllevará a tomar decisiones sobre supuestos que los podemos considerar sin fundamento. En este sentido, la investigación de mercado posee las siguientes ventajas o características distintivas. La primera es que ayuda a tomar las decisiones más acertadas en relación al sistema de ventas de propuesto o a abordar por un determinado cliente, proporciona resultados confiables y tangibles lo más acercados posible a la realidad
en función a la rigurosidad del método científico y a la representación de la información que de esta se obtiene. Y por supuesto, disminuye los riesgos que al proporcionar información en tiempo real y con datos fidedignas que ayuden a desarrollar la prospectiva en función a cómo una organización se visualiza en el tiempo y, por supuesto, qué productos debe considerar para innovar y las acciones clave que debe ejecutar para desarrollar este proceso de innovación. Soy el doctor Luis Belloso. Esto fue nuestro primer encuentro relacionado con la actividad evaluativa número 1. Estén pendientes de la plataforma ante cualquier duda o situación que se les presente en el desarrollo de la actividad evaluativa. Por favor, escriban un mensaje que yo estoy constantemente revisando la mensajería de la plataforma y allí podremos entonces encontrar la solución más óptima para que ustedes puedan desarrollar su actividad en el tiempo estipulado y por supuesto con el mejor de los resultados. Saludos y muy buenas tardes.